Buenos días, espero se encuentren bien. Para mí es un gusto saludarlos, volvernos a encontrar en el aula virtual. Hoy vamos a tratar unos temas de interés para la cátedra Proyecto de Investigación 3 que cursan los estudiantes de pregrado en la carrera de Derecho que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado junto a la Universidad de Falcón. Vamos a ver temas vinculados al módulo número 2, al módulo número 2 de el presente seminario que se ve dentro de la cátedra de proyectos de investigación, y es el seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Ustedes saben que este punto o este tema está íntimamente vinculado al derecho procesal penal, y en ese contexto nosotros miraremos algunos puntos atinentes al debido proceso, al derecho a la defensa, al tratamiento de la prueba, en fin, puntos álgidos, puntos medulares, puntos fundamentales en el contexto de un debido proceso formal y garantista. Bueno, aparte de todo, quería decirles que en el marco de este seminario es importante que ustedes vayan repasando un material importante que ha venido resurgiendo en los últimos tiempos recientes, que son unos manuales vinculados al tema de la investigación criminal, y que al final de la cátedra les voy a tratar de referir a modo de referencia para que ustedes no pierdan la visión y la perspectiva con la que han de seguirse manejando los procedimientos o los procesos de investigación en el ámbito penal. Y lo que estamos viendo en el módulo de hoy, que tiene que ver con aspectos de procedencia y conducción del proceso penal, allí vamos a tratar en este encuentro de la mañana de hoy los modos de proceder para el inicio del proceso, el titular de la acción penal en los hechos punibles de acción pública, la dirección de la investigación y atribuciones del Ministerio Público, así como los principios y reglas de actuación policial en los procedimientos, y por último, la libertad probatoria y sus exigencias de licitud y legalidad en el proceso penal. Para entrar en materia, vamos a puntualizar lo siguiente. Hay unos modos de proceder. Para que un proceso se pueda iniciar, necesariamente tiene que darse una actuación previa a lo que se conoce como la fase preparatoria, es decir, una actuación anterior a la etapa de investigación. Y en este caso nos referimos referentemente a los modos de proceder, formas de iniciación del proceso. Una es la denuncia. La denuncia está normada en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, artículo 267 y siguientes. Y esa denuncia bien pudiera colocarla tanto la víctima directa como la víctima indirecta o cualquier persona, atendiendo la naturaleza del hecho punible, pudiese formularla, bien sea ante el órgano de la policía o ante el Ministerio Público. Entonces, cuando hablamos de denuncia, ¿qué ocurre? La persona que ve que se produce un robo o la persona que sufre las consecuencias directas de algún delito se traslada a un cuerpo policial y formula su correspondiente denuncia. Debe identificarse, debe señalar, a fijar el relato de los hechos en las circunstancias de tiempo, lugar y modo, aportar elementos fundamentales para la descripción del sujeto activo del delito, si es que no lo conoce, y si lo conoce, suministrar todos sus datos. Y a partir de allí, el órgano policial deberá trasladarse al sitio donde ha ocurrido el hecho y cumplir un conjunto de actuaciones
en el marco de las diligencias urgentes y necesarias que están previstas en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, hay un conjunto de actuaciones que tiene que cumplir el órgano policial. Y esas actuaciones están, como dije hace segundos, fijadas en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y a qué se refieren esas actuaciones del artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal? Se refiere sencillamente a lo siguiente. Se refiere sencillamente a lo siguiente. Si la noticia es recibida por las autoridades de la policía, estas la comunicarán al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes y solo practicarán las diligencias urgentes y necesarias. Las diligencias necesarias y urgentes estarán dirigidas a identificar y ubicar a los autores y partícipes del hecho punible y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Entonces, a eso se refiere el actuar policial en el marco de la recepción de una denuncia. Tiene 12 horas para practicar la diligencia urgente y necesaria sin la intervención del órgano del ministerio. Ya a partir de esas 12 horas es cuando ellos están en la obligación de advertir o de anunciar al Ministerio Público sobre la denuncia para que el fiscal ordene el inicio de la investigación. También tenemos que la víctima puede acudir directamente ante el Ministerio Público. No va a la policía, sino decide acudir directamente al fiscal de guardia y formula su correspondiente denuncia. Bueno, en estos casos, cuando la investigación o cuando la denuncia es recibida directamente por el órgano fiscal, por el Ministerio Público, ¿qué nos dice el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal? El Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a qué? A investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad penal de los autores y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Si yo como fiscal tengo conocimiento, yo debo inmediatamente ordenar que una comisión se traslade al sitio o uno mismo acompañar a la comisión como fiscal a los efectos de practicar las diligencias necesarias que permitan individualizar al sujeto activo del delito. Pero además, también ocurre que no hay denuncia. Ocurre que la forma de iniciar no es a través de la denuncia, que es lo que hemos explicado minutos atrás, sino que resulta que el Ministerio Público ha tenido conocimiento de manera directa con relación a los hechos. Igualito está en la obligación de hacer las indagaciones pertinentes con fundamento en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal y si el conocimiento de la ocurrencia del hecho llega a oídos del órgano policial de manera directa, sin denuncia previa ni ante la policía ni ante el Ministerio Público, sino que resulta que la policía de manera directa ha tenido conocimiento de los hechos, bueno, ellos también están obligados a cumplir con las diligencias fijadas en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, sin necesidad de la orden de inicio de investigación fiscal por un espacio limitado de 12 horas, un tiempo de 12 horas. Ya luego lo que hagan después de las 12 horas requiere orden de inicio del ministerio. De lo contrario, incurrirían en la comisión de un delito, porque ellos no pueden usurpar las funciones y atribuciones del ministerio. Está totalmente prohibido que el funcionario pueda actuar a espaldas de la fiscalía en estos tiempos y menos aún con la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal desde hace ya bastante tiempo. Bueno, nosotros tenemos una ley orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias. Esa ley prevé ciertos aspectos importantes sobre el tema de la investigación, que más allá de estar anunciados
en el Código Orgánico Procesal Penal, no hay que dejar pasar, no hay que perder de vista. Es importante que quien se dedique a la investigación penal, quien ejerza el derecho en el área procesal penal, esté bien en cuenta del conjunto de instrumentos legales que rigen en el ámbito de las investigaciones. Y tenemos esa ley orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Y esa ley nos permite definir un conjunto de aspectos vinculados a la investigación. Se entenderá como investigación el conjunto de diligencias ordenadas y orientadas. ¿Para qué? Al descubrimiento y comprobación científica del delito, sus características, la identificación de los autores y demás partícipes, así como el aseguramiento de los elementos u objetos activos y pasivos de utilidad para la investigación. ¿Y a quién corresponde dirigir esa investigación policial? Al Ministerio Público. Allí está anunciado en ese artículo 34 de la referida ley que le estoy señalando. Corresponde al Ministerio Público dirigir y ordenar la investigación penal en aquellos casos en que la perpetración de delitos resulten de acción pública. Y es que en Venezuela eso está enunciado en, en la Constitución, en el Código Orgánico Procesal Penal y en la misma ley orgánica del Ministerio. Pero además debemos recordar que el artículo 113 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece cuáles son los órganos de investigación penal. Y nos dice lo siguiente, fíjense, a nivel del 113, los órganos de investigación son órganos de policía de investigaciones penales, los funcionarios a los cuales la ley acuerde tal carácter. Y todo funcionario que deba cumplir funciones de investigación que el Código Orgánico Procesal Penal establece. Sobre esto debo hacer un pequeño paréntesis porque nosotros tenemos un tema que debemos abordar con respecto a los órganos de investigación y es el hecho de que nuestra Carta Constitucional establece que en cuanto al tema de la Fuerza Armada, fíjense, dice que la Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley. Entonces tenemos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, las policías municipales, las policías estatales, la Policía Nacional, el SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en fin, un conjunto de organismos de inteligencia, de contrainteligencia, policías preventivas, represivas, policías técnico-científicas, en fin. Pero también tenemos unos componentes de la Fuerza Armada que resultan también órganos de apoyo a la investigación penal, dependiendo de la naturaleza del delito. Entiéndase aquí, por ejemplo, en los casos de extorsión y secuestro, el grupo CONAS, que está adscrito al grupo, a la Guardia Nacional. Tenemos también el caso, por ejemplo, en el tema de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, la contrainteligencia, el DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Tenemos también, tenemos también otros cuerpos, como por ejemplo el ejército mismo, en zonas de frontera, donde el ejército cumple una tarea fundamental en materia de soberanía y seguridad y defensa de la nación. Tenemos también a la Guardia Nacional Bolivariana en materia aduanera, en materia de orden público, es decir, dependiendo de la naturaleza del hecho, ese componente o ese órgano componente de la Fuerza Armada será considerado como un órgano de investigación penal, también en atención a lo que estábamos señalando hace minutos en el artículo 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y corresponde a las autoridades de la policía, ¿verdad?, de investigaciones penales,
la práctica de diligencias conducentes a determinar la ocurrencia de los hechos, identificar a sus autores o partícipes bajo la dirección del Ministerio Público. ¿Qué diferencia hay entre autores y partícipes? El autor es el determinador, el perpetrador, el cooperador inmediato. Hay una diversidad de modos de coautoría fijado en el 83 del Código Orgánico, del Código Penal, perdón, pero la complicidad, que es lo que se representa a través del partícipe, que puede ser una complicidad simple o una complicidad necesaria, dependiendo del tipo de complicidad, pues eso incidirá obviamente en el tema de la penalidad, pero tenemos esa complicidad a modo de partícipe en el artículo 84 en cualquiera de sus tres numerales del Código Penal. Tenemos también que hablar del deber de información. El deber de información. Los órganos de policía de investigaciones tienen el deber de informar en los plazos que se le hubiere fijado. Por ejemplo, fíjese, la misma ley dice que cuando el órgano policial tiene conocimiento de manera directa de un hecho punible, solo practicará las diligencias urgentes y necesarias en un periplo de 12 horas como tope. A partir del vencimiento de las 12 horas, ellos tienen la obligación de comunicarle al fiscal del Ministerio Público sobre lo que ha ocurrido a fin de que el fiscal a partir de allí comience a direccionar la investigación. Ese es un tiempo de ley. Sin embargo, también hay casos donde el mismo fiscal le establece al funcionario policial que es investigador un tiempo para que desarrolle la misma y le pone límites en el tiempo, le fijas determinadas y precisas actuaciones para que él las cumpla y él está obligado a informar sobre el resultado de tales actuaciones ordenadas mediante oficio o a través de la orden de inicio de investigación. Además, el artículo 115 del Código Orgánico Procesal Penal establece que que las informaciones que obtengan los órganos de policía acerca de la perpetración de hechos delictivos y de la identidad de sus autores y demás partícipes deben constar en un acta que deberá ser suscrita por el funcionario actuante para que sirvan a quién, al Ministerio Público a los fines de, en una eventual investigación, concluya con un escrito acusatorio y pueda el fiscal acreditar el actuar policial en el contexto de la acusación. Esos son los puntos que debemos nosotros considerar en el marco de las investigaciones penales. Artículo 113, artículo 114, artículo 115 y artículo 116 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 266 ya lo vimos y les reitero, por favor, revísenlo. Lean el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Es un artículo importantísimo. A veces los funcionarios se relajan y debo decirlo con suma responsabilidad. También los fiscales a veces dejan pasar ese tema del 266 del Código Orgánico, pero la verdad es que es bastante delicado. Fíjense lo que dice ese artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice investigación de la policía. Así dice, si la noticia es recibida por las autoridades de la policía, estas las comunicarán al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes y solo practicarán las diligencias necesarias. Prestemos atención a ello. Es un imperativo. Estas la comunicarán, no es que podrán, no es que la comunicarán al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes y solo practicarán las diligencias necesarias. Ahora, ¿cuál es el sentido y la esencia de esa diligencia urgente y necesaria? Las diligencias necesarias y urgentes estarán dirigidas ¿a qué? A identificar y a ubicar a los autores y demás partícipes del hecho punible y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con ¿qué? Con la perpetración
del hecho punible. De allí la importancia de que toda actuación que ocurra después de las 12 horas del 266 pudieran ser demandadas de nulidad por quebrantamiento del debido proceso. Y ese es un tema que tiene bastante trascendencia en el ámbito de la posibilidad de garantizar exactamente el contenido de lo que exige nuestra Constitución y nuestro mismo Código Orgánico Procesal Penal. Gracias. Seguimos avanzando. Miren, muchachos, yo sé que aquí hay gente de la Fiscalía, sé que hay personas que están estudiando y son funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial. Yo sé que a lo mejor este tema es demasiado conocido para ustedes, pero es necesario recalcar algunos puntos porque la dinámica laboral de nosotros, yo fui fiscal 21 años, ejercí la función como fiscal del Ministerio Público durante 21 años y sé lo robótico que se convierte en nuestro y lo mecánico que nos convertimos nosotros y a veces pensamos que estamos en el camino correcto y resulta que no nos damos cuenta que esa dinámica mecánica del día a día nos permite a veces incurrir en determinadas violaciones hasta que alguien nos advierte. Fíjense, ¿a qué se debe lo que les voy a decir? En Venezuela el titular de la acción penal en nombre del Estado venezolano, ¿quién es? Es el Ministerio Público. ¿Y dónde encontramos eso fundamentado? En el artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y otro fundamento es el 24 del mismo Código Orgánico Procesal Penal, reafirma también el artículo 265 del mismo Código Orgánico Procesal Penal que el Ministerio Público es el director de la investigación porque es quien ordena la investigación conforme lo fija el mismo artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal y esa gama de facultades, de atribuciones que tiene el fiscal, más allá de tener unos deberes fijados en la ley orgánica del Ministerio Público, esas amplias atribuciones están perfectamente definidas en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y qué nos dice el artículo 24 del Código Orgánico? La acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo que solo pueda ejercerse por la víctima o a su requerimiento. Esto amerita un análisis. La acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público. ¿En qué caso? Hechos punibles de acción pública. Cualquier hecho punible donde sea una víctima, niña, niño o adolescente. Deberá hacerlo ¿quién? El Ministerio Público. Y dice, salvo que solo pueda ejercerse por la víctima o a su requerimiento. ¿Qué debemos entender por esto? Que hay casos de casos. Por ejemplo, en los delitos de acción privada, el ejercicio de la acción penal no corresponde al Ministerio Público, sino a la propia víctima. Y para eso el Código Orgánico de Proceso Penal o el Código Orgánico Procesal Penal prevé un mecanismo de acción y ese mecanismo de acción lo tenemos fijado en el artículo 391, exactamente 391 y siguientes, hasta el artículo 412, perdón, hasta el 409 del Código Orgánico Procesal. Delitos para este tipo de acciones, por ejemplo, la difamación, la injuria, el delito de daños materiales. Y yo les pregunto aquí, ustedes que son futuros abogados, les pregunto, si en un caso de difamación, que es un delito de acción penal, se produjere la difamación en perjuicio de un niño, de una niña o de un adolescente, ¿la acción penal sería de acción privada o de acción pública? Bueno, la respuesta es muy sencilla, de acción pública, porque el artículo 216 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente dice que cuando la víctima de un delito de acción privada sea un niño, niña, o en los casos, perdón, en los que sean víctimas niños, niños y adolescentes, todos los delitos serán de acción pública. Ahí está el fundamento, para que no nos confundamos. También tenemos otra modalidad cuando dice, salvo que solo pueda ejercerse por la víctima o a su requerimiento. Por la víctima ya sabemos en los delitos de acción privada, o a su requerimiento. ¿A su requerimiento de quién? De la víctima.
Hay delitos de acción pública que son enjuiciables por impulso de la parte agraviada cuando hay un interés directo o hay una lesión directa. Por ejemplo, si hay alguien que es víctima de estafa y esa víctima directa no quiere denunciar, otro no lo puede hacer por ella. No lo puede hacer porque son delitos muy peculiares que requieren la actuación directa del afectado más allá de ser delitos de acción pública. Entonces hay delitos de acción pública que proceden de oficio, ¿verdad? Por conocimiento de la misma autoridad, pero hay delitos de acción pública que requieren instancia, impulso de parte de la parte agraviada directa. Como también existen delitos de acción privada, para que tengamos bien claro eso. Hemos reiterado durante este encuentro que el director de la investigación es el fiscal del Ministerio Público, así lo fija el artículo 265 del Código Orgánico Procesal. Pero además, en el marco de las atribuciones, el fiscal tiene dos que son fundamentales y que están enunciadas en el artículo 111, y son las atribuciones del órgano fiscal del Ministerio Público. El numeral primero refiere a que el Ministerio Público es titular, perdón, debe dirigir la investigación penal y establecer la identidad de sus autores y partes. Y el numeral segundo, ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policías de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de. Esos son los dos primarios, más allá de una gama de otras disposiciones que están en el restante de los numerales hasta completar 19, que son importantes. Por ejemplo, requerir a los organismos policiales altamente calificados la práctica de experticia. ¿Cuál es la finalidad? Para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación, formular la acusación y ampliarla cuando considere útil, solicitar autorización del juez de control para prescindir del ejercicio de la acción penal en caso de principio de oportunidad, solicitar el sobreseimiento, imputar al autor o partícipe del hecho, proponer la recusación contra funcionarios del sistema de justicia, ejercer la acción civil como consecuencia del hecho penal cuando la víctima carece de recursos para intentarla, ejercer los recursos contra las decisiones que han dictado los órganos tribunalicios, en fin, solicitar y exigir cartas rogatorias a través de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público para requerir información sobre la investigación que adelanta a otro país. En fin, son muchos los puntos o las atribuciones que tiene el órgano, el fiscal del Ministerio. Bueno, hay unos principios para la actuación policial. Hay unos principios para la actuación policial. El artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal establece unas reglas para la actuación policial. Y es un tema bastante delicado porque está vinculado en esencia a los derechos humanos. Recuerden que nuestra Constitución dispone o fija los derechos humanos en un título tercero. Si mal no recuerdo, del artículo 119 al 135 encontrarán, perdón, del 19, artículo 19 al 135, encontrarán toda una gama de artículos vinculados al tema de los derechos humanos. Y los derechos humanos cobran vigencia en Venezuela. Nosotros en Venezuela tenemos la ley especial para la prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que está vigente desde el año 2013 y es de suma relevancia para la actuación de los funcionarios. Funcionario que no conozca esa ley puede incurrir en el error de creer que el maltrato no es delito en Venezuela para ellos, y es importante que ellos tengan conocimiento de esa ley. Las reglas de actuación policial están dispuestas en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y qué dispone ese artículo? Las autoridades de policía de investigaciones penales deberán detener a los imputados en los casos que este código ordene. ¿Cuándo lo ordena? Cuando sean sorprendidos en la comisión de un delito en flagrancia o cuando exista una orden judicial preventiva de libertad, dispuesta conforme al artículo 236 del Código Orgánico Procesal. Y cuando se va a practicar la detención de esa persona, pues
El código establece unos parámetros y primeramente el uso de la fuerza en caso estrictamente necesario y en la proporción que lo requiere la ejecución de la detención. ¿Qué quiere decir esto? Que si la policía tiene tomada una persona y controlada sin mayor oposición al arresto o a la detención, debe en todo caso el órgano policial o el funcionario policial hacer uso racional de la fuerza, evitar el maltrato, evitar el maltrato, evitar el maltrato del funcionario, de la persona, el maltrato en la actuación. Si lo tenemos ya sometido, controlado, no hay necesidad de golpearlo, no hay necesidad de mechonearlo, no hay necesidad de empujarlo, no hay necesidad de escupirlo, porque eso es parte del maltrato que se debe evitar y que pudiera conducir a que el funcionario sea imputado por una fiscalía en materia de chuma. No usar armas, salvo que haya resistencia que cause un verdadero riesgo a la vida o integridad física de la persona. Si estamos frente a una persecución policial, policía corre detrás del sujeto que ha arrebatado la cadena a una dama y el sujeto corre sin armas en sus manos y queremos alcanzarlo, queremos detenerlo. ¿Será necesario que el funcionario dispare contra la persona que hubo, poniendo en riesgo la vida del mismo sujeto y la vida de los demás que están transitando por esa vía? No. El órgano policial está entrenado para detener personas que cometen delitos y habrá que diseñar algún mecanismo de inteligencia o algún mecanismo de persecución o de logística para materializar la captura de esa persona, pero no hay que usar armas de manera irresponsable. También están prohibidos los actos de tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Nosotros no podemos permitir eso. El funcionario policial que detiene a un sujeto activo que ha cometido delito, bueno, si lo tiene ya controlado, no es necesario permitir que la colectividad lo golpee ni que el mismo funcionario lo golpee. Son temas vinculados a los derechos humanos. Recuerden que en estos tiempos el ciudadano común posee un teléfono celular y graba, y ese es el mejor reportero, y el funcionario a veces, por lucirse, incurre en desmanes porque en esos tiempos calientes pareciera ser que la pasión se impone sobre la razón o la emoción se impone sobre la razón y lo hace cometer algunos actos no permitidos por la ley. No se deben presentar a los detenidos en ningún medio de comunicación social. Eso está prohibido sin el expreso consentimiento de ellos, otorgado con su defensor. Esa es una regla que se viola constantemente. Todos los días nosotros vemos ruedas informativas en medios de comunicación con el detenido a espaldas, exhibiéndolo sin saber que esa exhibición a veces permite destruir inclusive un acto de investigación como lo es un reconocimiento en fila de personas, cuando la persona tiene un tatuaje o una marca visible, o es presentado con la misma vestimenta que va a ser exhibido en el reconocimiento y la víctima lo reconoce no porque lo ha visto en el hecho, sino porque lo ha reconocido a través de la pantalla o de la nota de prensa que señala que fue capturado, y si la víctima tenía alguna laguna mental sobre el rostro, sobre las características, al verlo detenido inmediatamente lo va a identificar como la persona que fue. Esos son detalles que deben cuidarse. El funcionario que actúa sobre la base de un procedimiento policial debe identificarse como agente de la autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes proceden su detención. Debe identificarse. Nosotros no podemos actuar sobre la base del anonimato, excepto que se trate de una operación encubierta, que en todo caso requiere autorización del juez de control de garantías en fundamento de qué? De la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. De lo contrario, es necesario que el funcionario se identifique plenamente durante su proceso. Al detenido hay que informarle sus derechos, decirle el motivo por el cual está siendo detenido y los derechos que tiene de comunicarse con su abogado de confianza, de comunicarle a la familia, de recibir visitas, de derecho a no decir nada en el tribunal, en fin.
a no ser interrogado por los funcionarios actuantes en el marco de su propio procedimiento, comunicar a los parientes o personas relacionadas con el imputado el establecimiento donde se encuentra detenido. Bueno, el funcionario tiene la obligación de llamar al familiar y decirle su familiar está aquí detenido. Y hay que asentar el día, lugar y hora de la detención en un acta que no puede ser alterada en lo absoluto. Alterada en lo absoluto. Esos son los puntos relevantes, en todo caso, para el encuentro del día de hoy, sin ánimo de decirle que ya hemos terminado, todavía nos queda un puntico y tiene que ver con la libertad de prueba. Miren, el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal establece la libertad de prueba. En el proceso penal se puede probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba, siempre y cuando ese medio de prueba sea incorporado al proceso, ¿verdad? Conforme a las disposiciones constitucionales y las previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ¿qué debe valorarse para que un medio de prueba sea admitido? Primero, que tenga pertinencia, necesidad y utilidad con relación al hecho objeto de la investigación. Y también es importante que haya sido obtenida de manera lícita e incorporada de manera legal al proceso. Puede haber una obtención lícita, pero si el fiscal no promueve esa fuente de prueba ya como medio de prueba los efectos de la acusación en el tiempo de ley, pues lamentablemente luego no podrá hacerlo, porque la producción de pruebas está sujeto al principio de preclusividad de la prueba. Hay oportunidades procesales para eso y no debe considerarse entonces la libertad como un libertinaje de la prueba o sobre el tratamiento de la prueba. Miren, también debo decir que el artículo 291 del Código Orgánico Procesal Penal permite que el Ministerio Público pueda convertirse directamente en un órgano propio de investigación sin el apoyo del órgano policial. Y es así porque dice que el Ministerio Público puede exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándolo conforme las circunstancias del caso y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios policiales cualquier clase de diligencia. Los funcionarios policiales están obligados a satisfacer el requerimiento de quién? Del Ministerio Público. Y nos queda también en el ámbito del tema de la prueba, por llamarlo así, en el marco ya de la propia investigación, el asunto relacionado con las pruebas anticipadas, cuyo fundamento está en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal y que amerita una discusión profunda que no va a ser hoy, sino en el próximo encuentro que vayamos a tener. Por el día de hoy hemos cumplido con este tema del módulo 2 del seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Continuaremos en los próximos días con el tercer encuentro. Nosotros vamos a tener 6 encuentros. Ya hemos tenido 2 encuentros con el día de hoy. Ya está fijada la actividad de la unidad 2. A partir de mañana estaremos revisando la unidad 3 y ahí fijando la actividad. Es importante que vean las videoclases que están en cada módulo, que permiten ilustrar cada tema más allá del material que puedan encontrar allí colgado. Y el encuentro posterior que tengamos, porque a mí me interesa que lean y que miren esas videoclases antes del encuentro. No sé si José Morales, Nancy Yamile, Nancy Albarracín deseen hacer algún aporte, comentar algo, no sé, quedo atento.